El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Sinbad el marino. Capítulo 12. Apariciones. Continuación. Y dichas estas palabras, el transtiberino desapareció por la escalera, mientras que el desconocido, embozándose bien en su capa y ocultándose enteramente el rostro, pasó a 2 pasos de Franz y descendió al circo por las gradas exteriores. Un segundo después, Franz oyó resonar su nombre en aquellas bóvedas. Era Alberto que le llamaba. Antes de responder, esperó a que los 2 hombres se hubiesen alejado, procurando no revelarles que habían tenido un testigo que, si no había visto su rostro, no había al menos perdido una sola palabra de su conversación. No habían transcurrido aún 10 minutos cuando Franz estaba ya en camino de la fonda de Londres, escuchando con una distracción impertinente el erudito discurso que Alberto hacía, según Plinio y Calparini, sobre las rejas guarnecidas de puntas de hierro que impedían a los animales feroces lanzarse sobre los espectadores. Franz le dejaba hablar sin contradecirle, pues deseaba hallarse solo para pensar sin distracción alguna en lo que acababa de presenciar. De los 2 hombres, el uno seguramente era extranjero, y aquella era la primera vez que le veía y oía, pero no ocurría lo mismo con el otro, y aunque Franz no hubiese distinguido su rostro constantemente envuelto en la sombra u oculto en su capa, el acento de aquella voz le había llamado demasiado la atención desde la primera vez que la oyera para que pudiese resonar alguna vez en su presencia sin que la reconociese. Sobre todo en las entonaciones irónicas, había algo de agudo y metálico que la había hecho estremecer en las ruinas del Coliseo, lo mismo que en la gruta de Montecristo. Así, pues, estaba perfectamente convencido de que aquel hombre no podía ser otro que Sinbad el marino. En cualquier otra circunstancia, la curiosidad que le había inspirado aquel hombre le hubiera arrastrado a darse a conocer, pero en aquel caso la conversación que acababa de oír era sobrado íntima para que no se detuviese por el temor demasiado fundado de que su aparición les causaría una sorpresa bien poco agradable. Le dejó, pues, que se alejara, como hemos visto, pero prometiendo, si le encontraba otra vez, no dejar escapar la segunda ocasión como lo había hecho con la primera. Impidióle la preocupación entregarse al sueño, de modo que toda la noche la empleó en renovar en su imaginación todas las circunstancias que parecían hacer de aquellos 2 personajes el mismo individuo. Además, mientras más pensaba Franz, más se afirmaba en esta opinión. Se durmió cerca del amanecer, lo que hizo que no despertara sino muy tarde. Alberto, a fuer de verdadero parisiense, había tomado ya sus precauciones para la noche. Había enviado por un palco al Teatro Argentino y como Franz tenía que escribir muchas cartas para Francia, cedió el carruaje a Alberto por todo el día. Entró Alberto a las 5. Había entregado las cartas de recomendación, tenía billetes para todas las tertulias y había visto Roma. Le había bastado un día a Alberto para todo esto. Y todavía había tenido tiempo para informarse de la pieza que se representaba y de los actores que la ejecutaban. El título de la pieza era Parisina, y los actores se llamaban Coselli, Moriani y Laspec. Nuestros 2 jóvenes no eran tan desgraciados como se ve, pues que iban a asistir a la representación de una de las mejores óperas del autor de Lucia di Lammermoor, ejecutada por 3 artistas de los de más nombradía en Italia. No había podido jamás acostumbrarse Alberto a los teatros ultramontanos, cuya orquesta no se puede oír y que no tienen ni balcones ni palcos descubiertos. Esto era bastante duro para un hombre que tenía su luneta en los bufés y su parte de palco en la ópera. No impedía, sin embargo, que Alberto se vistiese de gran etiqueta siempre que iba a la ópera con Franz. Tiempo perdido, pues, preciso es confesarlo, para vergüenza de uno de los representantes de nuestra elegancia. Después de pasear por Italia en todos los sentidos, Alberto no había tenido ni lo que se llama una sola aventura. Y no era que no hiciese lo posible para que ésta se le presentara, no, porque Alberto de Morcerf era uno de los jóvenes que más fastidiados debían estar por hallarse en tal descubierto. La cosa era tanto más penosa cuanto que, según la modesta costumbre de nuestros queridos compatriotas, Alberto había salido de París con la convicción de que iba a tener los mejores lances y que volvería a entretener a sus amigos del Boulevard de Gand contándoles sus aventuras. Pero, desgraciadamente, nada de esto había sucedido. Las encantadoras condesas genovesas, florentinas y napolitanas habían temido, no a sus maridos, sino a sus amantes, y Alberto había adquirido la cruel convicción de que las italianas tenían al menos sobre las francesas la ventaja de ser fieles a su infidelidad. Con todo, ello no quiere decir que en Italia, como en todas partes, no haya reglas sin excepción. Y con todo, Alberto no era solamente un joven muy elegante, sino un hombre de mucho talento. Era además vizconde de moderna nobleza, es muy cierto, pero en el día que no se hacen pruebas, ¿qué importa que sea uno noble desde 1399 o desde 1815? Sobre todo esto, tenía 50.000 libras de renta, y siendo más de lo necesario para vivir en París a la moda. Era, pues, algo humillante el no haberse hecho notable en ninguna de las ciudades por donde había pasado. Sin embargo, confiaba que no sería lo mismo en Roma, mucho más siendo el carnaval una de las épocas de más libertad y en que las más severas se dejan arrastrar a algún acto de locura. Como el carnaval empezaba al siguiente día,
era muy importante que Alberto echara a volar su prospecto antes de aquella apertura. Había alquilado, pues, con esa intención, uno de los palcos más visibles del teatro, y se había vestido con mucha elegancia. Estaba en la primera fila, que reemplaza la galería en nuestros teatros. Por otra parte, los 3 primeros pisos son tan aristocráticos los unos como los otros, y por esta razón son llamados los palcos nobles. Aquí diremos, como de paso, que aquel palco, donde podrían estar 12 personas sin estrechez, había costado a los 2 amigos un poco más barato que un palco de 4 personas en el ambigú cómico. Es preciso decir que Alberto tenía aún otra esperanza, y era que si llegaba a encontrar cabida en el corazón de una bella romana, esto le conduciría naturalmente a conquistar un puesto en un carruaje, y por consiguiente a ver el carnaval en algún balcón de príncipe. Todas estas circunstancias unidas hacían que Alberto fuese más emprendedor de lo que nunca lo había sido. Volvía la espalda a los actores, inclinándose fuera del palco, y mirando a todas las personas con unos prismáticos de 6 pulgadas de largo, lo cual no hacía que ninguna mujer recompensase, con una sola mirada, ni aun de curiosidad, todos sus estudiados ademanes y movimientos. Cada cual hablaba, en efecto, de sus asuntos, de sus amores, de sus placeres, del carnaval que comenzaba el día siguiente, de la próxima Semana Santa, sin fijar la atención ni un solo instante ni en los actores ni en la ópera, excepto en los momentos muy destacados en que todos se volvían, sea para oír un trozo del recitado de Coselli, sea para aplaudir algún rasgo brillante de Moriani, sea en fin para gritar «bravo» a la Spec. Pasados estos instantes tan fugaces y momentáneos, las conversaciones particulares recobraban su objeto primordial. Hacia el fin del primer acto, la puerta de un palco que hasta entonces había permanecido vacío se abrió, y Franz vio entrar a una mujer a la cual había tenido el honor de ser presentado en París, y que creía aún en Francia. Alberto advirtió el movimiento que hizo su amigo al aparecer aquella dama, y volviéndose hacia él, dijo «¿Conocéis acaso a esa dama?» «Sí, ¿qué os parece?» «Es una rubia encantadora, querido. Oh, qué cabellos tan adorables. ¿Es francesa?» «No, veneciana». «¿Y se llama?» «La condesa «Oh, la conozco de nombre», exclamó Alberto. «Aseguran que además de ser hermosa, tiene mucho talento. Diantre. Cuando pienso que hubiera podido ser presentado a ella en el último baile dado por la señora de Villefort, en el cual estaba y que entonces no quise, ¿no es verdad que soy un imbécil?» «¿Queréis que repare esa falta?», preguntó Franz. «¿Cómo? ¿La conocéis tan íntimamente para conducirme a su palco?» «He tenido el honor de hablar con ella 3 o 4 veces en mi vida, pero, bien lo sabéis, es lo bastante para no cometer una indiscreción». En aquel instante, la condesa reparó en Franz y le hizo con la mano un ademán gracioso, al cual respondió él con una respetuosa inclinación de cabeza. «Vaya, me parece que estáis en buena armonía», dijo Alberto. «Pues os engañáis, y he aquí lo que nos hará cometer 1000 tonterías a nosotros los franceses en el extranjero, por someterlo todo a nuestro punto de vista parisiense. En España y en Italia, sobre todo, no juzguéis jamás de la intimidad de las personas por lo expresivo de los cumplimientos. Hemos simpatizado la condesa y yo, pero eso es todo». «¿Simpatía de alma?», preguntó con una sonrisa Alberto. «No, de carácter», respondió gravemente Franz. «¿Y dónde empezó? ¿Dónde tuvo lugar la tal simpatía?» «En un paseo que dimos por el Coliseo, parecido al que juntos hemos dado». «¿A la luz de la luna?» «Sí. ¿Ya hablasteis?» «De los muertos». «Ah», exclamó Alberto, «pues entonces la conversación no dejaría de ser agradable, y por lo mismo os prometo que si tengo la dicha de servir de acompañante a la bella condesa en un paseo semejante al vuestro, no le hablaré sino de los vivos. Y tal vez haréis más. Mientras tanto, vais a presentarme a ella como me lo habéis prometido, tan pronto como se baje el telón. ¿Cuán largo es este diablo de primer acto? Escuchad el final, querido, porque a más de ser muy bello, Coselli lo canta admirablemente». «Sí, pero qué talle. La Spec está sumamente dramática». «Sí, no lo discuto, pero ya conocéis que cuando se ha oído a la Lontage y la Malibran, ¿nos parece excelente el método de Moriani? No me gustan los morenos que cantan rubio». «Amigo mío», dijo Franz volviéndose, mientras que Alberto continuaba mirando con los anteojos, «a decir verdad, estáis hoy muy insulso y distraído». Al fin bajó el telón, con gran satisfacción del vizconde de Morcerf, que tomó su sombrero, se arregló sus cabellos, compuso su corbata y sus puños, e hizo observar a Franz que le esperaba. Como por su parte la condesa, a quien Franz interrogaba con la mirada, le dio a entender que sería bien recibido, no tardó éste en satisfacer la impaciencia de Alberto, y dirigiéndose al palco seguido de su compañero, que se aprovechaba del paseo para componer los falsos pliegues que los movimientos habían podido imprimir en el cuello de la camisa y en las solapas de su frac, llamó al palco número 4, que era el que ocupaba la condesa. Ésta se levantó al punto, cediendo su lugar al recién llegado, según es costumbre en Italia y según se cede siempre cuando llega una visita. Presentó Franz a la condesa a Alberto como uno de los jóvenes franceses más distinguidos por su posición social, por sus nada escasos conocimientos y por las muchas otras cualidades que la adornaban, todo lo cual no dejaba de ser cierto, porque tanto en París como en cualquier parte que estuviese, se tenía a Alberto por un perfecto caballero.
Franz procuró añadir que, pesaroso su amigo de no haber sabido aprovechar la estancia de la condesa en París para hacer que le presentasen a ella, le había encargado que reparase su falta, misión que cumplía rogando a la condesa, a cuyo lado también él hubiera necesitado un introductor, que excusase su indiscreción. La condesa respondió con un saludo encantador a Alberto, y presentando la mano a Franz. Invitado por ella, Alberto se sentó en el lugar desocupado de la delantera, y Franz lo verificó en segunda fila, detrás de la condesa.